Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un momento para que se conecte la profesora y para que se una un poquito de más personas. Hola, profe. Espera un momentito, unos 3 minutitos. Excelente. Hola, Eduardo, ¿cómo estáis? Saludos, don Jorge. Ya, vamos a llamar a la profe. Hola, Mati. Hola, profe. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bueno, cuando gustes, Ok. ¿Se escucha bien? ¿sí? ¿Escucho Ya, bien? perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo me voy a presentar y luego voy a presentar a la profesora. Mi nombre es Sebastián Gutiérrez, soy de la carrera de Kinesiología de Valdivia y soy parte de la Sociedad Científica de Kinesiología. El objetivo de nuestra sociedad es tratar de vincular la ciencia a los estudiantes y gracias a la gestión de colectiva entre todos y con el apoyo de la profesora Carol, pudimos hacer el nexo para poder comunicarnos con la profe. Así que estaba muy feliz de poder tenerla acá y a continuación voy a presentar su amplio currículum. Bueno, ella es María Fernanda Rodríguez. Ella es licenciada en musicoterapia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, docente de la Universidad de Buenos Aires, como profesora adjunta en licenciatura de musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en gestión e intervención gerontológica en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Fellow, certificado en musicoterapia neurológica en FLENI. Es miembro del Centro de Investigación en Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Católica de Argentina, integrante del grupo de expertos en Plan Estratégico Nacional de PAMI para un cerebro saludable en Argentina. Miembro de la Sociedad Neurológica Argentina en el grupo de trabajo de Neurología del Comportamiento y Neurociencias Cognitivas. Y autora del libro Guía de acercamientos a personas con Alzheimer desde la musicoterapia para cuidadores familiares y profesionales de la salud.
Bueno, este es un excelente libro que tuve la oportunidad de leer y del cual vamos a estar conversando a lo largo de este conversatorio. Eh, bueno, profesora, es un honor tenerla acá. Yo a usted la conocí por primera vez cuando fue el Congreso de Geriatría. Usted hizo un taller de musicoterapia y Parkinson y no sé si lo recuerda, fue una muy buena experiencia. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, lo recuerdo, invitada por Carol también. Este, sí, el congreso que hicieron en la Universidad de San Ujú. Sebastián, fue un placer estar ahí. Fue una experiencia muy linda. Tuve la oportunidad de brindar 2 conferencias y 2 talleres, y creo que los talleres otorgaron la posibilidad de vivenciar y sentir de qué se trata la musicoterapia, ¿no? En Chile es una carrera de postítulo, pero acá en Argentina es una carrera universitaria que se dicta en diferentes casas de estudio. Una de ellos es la Universidad de Buenos Aires, donde yo doy clases, en la instancia de que los chicos concurren a geriátricos a realizar sus pasantías. En aquella oportunidad, bueno, tú me has comentado que estuviste en el taller de Parkinson, y allí utilicé, fue un pequeño estudio piloto que hicimos en el Hospital Posadas de acá de Argentina, en el cual utilizamos una de las técnicas de la musicoterapia neurológica que recién citaste, que en la cual estoy certificada y soy fellow, que es la estimulación rítmica auditiva. Y el objetivo fue ver el impacto que tenía en pacientes que tenían trastornos leves en la marcha, y cuál era el impacto en la prevención de caídas, equilibrio, estabilidad. Pero bueno, eso sería como para otra charla, y además ustedes son kine, así que si quieren otro día compartimos ese material. Pero acá nos convoca eh, la disciplina, la musicoterapia y el Alzheimer. Quiero decirte, Sebastián, que te agradezco que hayas leído el libro, que te haya gustado, te llegó por la versión digital, que en estos tiempos de Ujú. pandemia es fundamental porque no hay otra manera. Y sobre todo que lo hayas entendido, porque justamente el libro se llama Guía de Acercamiento, y la idea es acercar la disciplina a otros profesionales de la salud y a colegas, obviamente, para su formación y para su especificidad en este trabajo, y también a los cuidadores. Así que bueno, hoy nos convoca este tema, musicoterapia de Alzheimer. Me gustaría partir, para las personas que no conocen mucho de esto, por las razones que usted dio, hablando un poco en forma general, qué es la musicoterapia. Bien, la musicoterapia es una disciplina de la salud. Nosotros tenemos una Federación Mundial de Musicoterapia que ofrece eh, una definición, asesoramiento, digo porque estas cuestiones no se conocen. Aquí en Argentina Ujú. tenemos una asociación argentina de musicoterapia, y todo el tiempo en lo que se hace hincapié es que es la utilización de la música, porque la música es de todos, está en todos lados, por suerte, después vamos a hablar un poquito de esto, pero en manos de un musicoterapeuta calificado y formado, ¿sí? Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Formado en casas de estudio, como decía recién, con formación universitaria, y es la aplicación de la música, sus recursos, sus elementos, el ritmo, como contaba recién en la técnica que utilizamos en Parkinson, la melodía, la armonía, todas las cualidades propias de la música con fines terapéuticos. ¿A qué se apunta? Al bienestar de la persona, a la rehabilitación, a la neurorehabilitación, a la estimulación cognitiva,
Últimamente aquí en Argentina se está trabajando en el área de prevención, ¿sí? Es decir, no solamente cuando hablamos de déficit o de patología, sino apuntando a la prevención primaria, antes de que ocurra la enfermedad. Y por supuesto, apunta, como todas las disciplinas de la salud, a mejorar la calidad de vida de la persona que se va a tratar, y en este caso específico del Alzheimer, yo te diría mejorar la calidad de vida del paciente y del entorno familiar, que es quien lo cuida, que con este impacto que genera el diagnóstico de Alzheimer, va a sentir modificaciones, ¿no? Y con eso, una notable sobrecarga. Claro. ¿Nos puede contar un poco de su larga experiencia? ¿Con qué paciente ha trabajado desde que inició su carrera? ¿Y cómo ha sido la experiencia como musicoterapeuta? Bueno, mi recorrido ha sido, yo te cuento, yo iba a ser veterinaria, amo los animales, hasta que, bueno, yo desde los 8 años ingresé en el conservatorio, vengo de una familia muy musical, y por allí cuando estaba por terminar el secundario e ingresar a la facultad, que yo ya estaba segura que iba a ser veterinaria, una amiga mía, que también es colega musicoterapeuta, trajo un folleto de la universidad y yo no lo podía creer que existía esa posibilidad de con la música generar bienestar en otro. Yo siempre estudié piano, en el conservatorio tenés materias de coro, eh, y yo sentía que era como muy egoísta lo que sentía desde la música, ¿sí? Si bien la gente, cuando yo tocaba el piano, me refería a cierto agrado, placer, qué bien, yo sentía que la música generaba a nivel emocional en mí cuestiones que me iban a permitir ayudar a que otras personas se sientan de una manera similar. No tenía idea que existía la musicoterapia. Entonces, con ese folleto que llegó, obviamente al año siguiente me fui a anotar, y bueno, transité mi terreno más amplio en experiencia, que creo que a ustedes les debe pasar lo mismo como kinesiólogos, es el hospital público. Mm. Siempre trabajé en forma como concurrente, asistente, colaboradora, becaria, de las formas, desde las figuras que se te ocurran en hospitales. Y aquí hay un hospital muy importante que es el Hospital Borda, que es un hospital Mm. que aloja pacientes con patologías psiquiátricas, y estuve casi 20 años allí. Ya estaba en segundo año de la Facu y me inquietaba el tema de la salud mental. También trabajé con niños, actualmente trabajo con niños y adolescentes en el área de educación especial, y, y, y lo que me pasó en realidad con la clínica, cuando hice el giro a decir, me interesa esto de los adultos mayores, eh, en realidad fue lo siguiente: cuando en el hospital Borda veía pacientes, que esto un poco lo charlamos el otro día, Sebastián, y a vos te interesaba, por eso lo traigo, que deambulaban de un lado para el otro. Yo trabajaba en el fondo de un servicio donde estaban las camas, las habitaciones, y esa puerta yo la dejaba abierta porque era un grupo abierto. Y algún paciente que deambulaba escuchaba que sonaba la música, se acercaba, se sentaba, con el pie hacia el pulso o con sus manos aplaudía, miraba al grupo, eh, y se ponía a cantar. Y luego podía dar cuenta de esto.
quizás después no permanecía sentado en la dinámica del grupo, pero se retiraba y se retiraba con otra, otra expresión en su rostro. Ujú. Y entonces ahí dije, como siempre me pasó y por eso fui perfeccionando y ampliando mi formación, aquí hay algo que pasa a nivel del cerebro, que es lo que lo hace inhibir la marcha a este paciente que recorría todo el hospital, eh, organizarse, sentarse y pertenecer en ese momento a un grupo y compartir un hacer. Yo toda mi formación en la universidad fue desde el psicoanálisis, luego desde la psiquiatría psicodinámica, y justo en ese momento empezó el auge y el conocimiento de la información que nos brindaban las neurociencias. Yo también charlaba contigo esto de que cuando yo estaba en la facu no había internet, y entonces no sabíamos qué estaba pasando en otros lugares. Bueno, después nos empezamos a enterar que sobre todo en Canadá, en laboratorios de música y cerebro, la doctora Isabel Peret, el doctor Satorre, Daniel Levitín, estaban explorando esto, sobre todo en pacientes donde el deterioro, la falla en las funciones cerebrales superiores, en las funciones cognitivas, se experimentaba la caída y el deterioro, y sin embargo, frente a esas áreas deficitarias, la música era una forma de expresión y se conservaba. Imagínate que cuando recibí esa información me Claro, partió la cabeza y dije, hay algo que pasa a nivel cerebral y en el procesamiento. Bueno, allá vamos. Y allí empecé mis posgrados acá en la Universidad Favaloro. Pero también yo en el libro lo digo, que quienes guían el recorrido por donde uno va a ir son los pacientes y sus familiares. Yo después me especialicé en todo lo que tiene que ver con neuroestimulación, neurorehabilitación, neuropsicología, me capacité para hacer evaluaciones neurocognitivas y veía que tenía como una mirada, como un recorte muy neuro y apuntando al déficit. Y me llama la... entonces sentía, sí, 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 después le digo. y me faltaba la mirada social, saber más sobre envejecimiento, ¿sí? Porque hasta ahora, digamos, tenía como una parte, ¿sí? La deficitaria, la demencia, los trastornos neurológicos, como una vejez ligada a la patología. Y ahí fue donde empecé a averiguar sobre una formación en gerontología, y ahí también me abrió la cabeza y creo que el resultado de toda esta formación o todo este recorrido Ujú. lo pude plasmar en el libro. Yo siempre a mis alumnos en la universidad les digo lo interesante que es enriquecerse de diferentes líneas, ¿sí? El psicoanálisis no se enfrenta a las neurociencias, la mirada social no está enfrentada, digo, entre todas se enriquecen y te hacen tener una mirada más amplia, más rica de la persona que tenés al lado, que confía en nosotros y se llama paciente. Claro, así como dice el libro, que es una enfermedad de dos personas e impacta a toda la familia. Eh, Sí, Me llama la atención, hasta antes de leer el libro, yo no sabía que existían estructuras anatómicas específicas que podían decodificar la música, ni tampoco sabía que existían una gran cantidad de procesos complejos que se activan a nivel cerebral cuando escuchamos música. Y sí, esto me hace mucho sentido por la conexión que podemos llegar a tener con la música, más allá de la emocionalidad, sino que también hay un aspecto biológico. Entonces me gustaría igual preguntarle por eso, como esta conexión emocional y biológica que tenemos con la música.
Sí, eso es totalmente interesante. Nacemos con los sustratos neurobiológicos y neuroanatómicos para decodificar esta unidad perceptual que nosotros denominamos música. Es decir, es una capacidad innata, nadie nos explicó, cuando escuches música, mueve el pie, cuando escuches música tenés que bailar. ¿Sí? En la evolución de nuestra especie, la música estaba ligada al movimiento. Pensemos en las tribus, la organización para sincronizarse, estaba todo ligado a la música, muchas ceremonias, ¿sí? Por eso es interesante que algunos autores lo citan como una conducta adaptativa a la música, ¿sí? Porque se fue repitiendo a lo largo de la evolución y fue incrementando sus funciones, digo, desde la seducción como para organizar en ceremonias religiosas, en rituales, siempre aparece la música. Y hay muchas teorías acerca de este, el origen de la música y el lenguaje. Y algunas de ellas hablan de musilengua, ¿sí? Esto está muy bien descrito en el libro Los neandertales hacían rap, porque lo que se marca en ese libro es justamente en todo el devenir del texto, es que en la época de los neandertales, allá, no es que estaban mudos, había expresiones sonoras, ¿sí? Que si bien no estaban los vocablos, la semántica, tenía que ver con la intención comunicativa. También es interesante pensar que en nuestro cerebro, a lo largo de la evolución, se fueron separando esas estructuras anatómicas, esos módulos de procesamiento, y entonces tenemos un procesamiento para el lenguaje, que de eso se ocupan los fonoaudiólogos, y es muy interesante y muy complejo, y el procesamiento que tenemos para la música. Pero la buena noticia es que con el lenguaje, por esta unión que tenemos, por esto que hablaba de la musilengua, por esta melodía que tiene el lenguaje, esto que estoy haciendo yo exagerando para captar la atención, que es la prosodia, el ritmo, la velocidad, las palabras que la ponemos en una canción, ¿sí? Esto es lo que me permite tener elementos común en el procesamiento cerebral de la música, ¿sí? Y lo compartimos con el lenguaje. Esa es la buena noticia, ¿sí? Por eso en patologías del lenguaje, patologías donde existen las anomias, la dificultad para el ingreso al lexicón semántico, la música hace otro recorrido que permite llegar a esa información. Pero es Claro, una capacidad que todos tenemos, todos. claro. Me gusta igual, me gustaba como usted lo ponía ejemplos súper prácticos de nuestra infancia, como por ejemplo en el caso de los bebés, eh, genera una mayor focalización en ellos cuando uno le habla con un tono melódico o con un tono tranquilo, como no como palabras simples, sino que como la melodía es lo que ellos captan de mejor forma. Y así como se pueden dar Sí, ejemplos prácticos a lo largo de la vida. sí, es la musicalidad que tiene el lenguaje, ¿sí? A nosotros como adultos nos pasa, ¿no? Si escuchás un discurso que es monocorde, que no hace cambio de intensidad, ni velocidad, ni tiene entonación, te dormís, Mm. ¿sí? Entonces, está muy ligado a esto que decías vos, Sebastián, en relación a las canciones de cuna que Mm. están presentes en todas las culturas. Esto de calmar a un niño Mm. moviéndolo y cantando es algo que se repite, ¿sí? Y hay trabajos que son muy interesantes que por más que vos no entiendas el idioma, la melodía y la emoción que se transmite, eh,
te Como en el cine. acerca a que es una canción infantil, sí, a una canción de cuna, por las características, sí, por la intensidad, por la distancia que hay entre los sonidos. Y esto es una capacidad eh, que nace desde nuestros ancestros y nuestros antepasados. Siempre se repitieron las canciones de cuna, ¿sí? Y la prosodia es algo muy importante que vamos a seguir hablando en la charla, porque va a ser un elemento que se preserva por esto que tiene la musicalidad del lenguaje, que tiene que ver con la intención, que nos va a permitir llegar a la persona con Alzheimer. Y allí uno puede dar algunas indicaciones eh, a los familiares, ¿no? Que llevan la parte como más dura de esto, de vivir con la persona. Profe, eh, volviendo un poquito al tema del libro, me gustaría preguntarle, bueno, usted ya lo dijo, pero me gustaría que lo pudiera explicar de mejor forma. Bueno, el libro, le digo el tiro, espérame. Bueno, el libro se llama Guía de acercamiento a personas con Alzheimer desde la musicoterapia para cuidadores familiares y profesionales de la salud. Mi duda es cómo llegó a este título y por qué escribir sobre Alzheimer. Ok, buena pregunta. Primero, fue lo último que puse cuando empecé a escribir el libro y siempre tuve la idea que no quería que sea un manual, ni un material erudito, ni algo de lectura dura. Ujú, Quería sentir, por eso guía de acercamiento, guía, porque es una posibilidad, digo, hay otras formas de acercarse, hay otras formas, mismo desde mi disciplina, de trabajar con el Alzheimer. Por eso, siempre mi idea fue que el lector, y esto me puso contenta cuando vos tuviste contacto con el material, sienta que eh, es en un lenguaje coloquial, en un lenguaje cercano a la comprensión, ¿sí? ¿Y por qué sentí esta necesidad de hacer algo cercano? Eh, Porque hasta esta epidemia que hemos tenido, la pandemia que se avecinaba hasta las estadísticas del año pasado, es en relación al Alzheimer y las demencias. ¿Y por qué? Porque vivimos más tiempo, ¿sí? ujú. Es un hecho de que las medicinas, los avances, la farmacología, con el advenimiento de la penicilina, los antibióticos, antes la gente vivía mucho menos, ¿sí? 40 años, así era como el techo, pero ahora vivimos más, hay menos nacimientos, la curva de población se ha achatado, ¿sí? Pero cada vez contamos con más adultos mayores en nuestro círculo cercano. Y con este crecimiento y con este envejecimiento poblacional surgen las enfermedades edad dependientes, es decir, que dependen de la edad. Es una variable que forma parte de la patología, ¿sí? Una de ellas es el Alzheimer. Y la pregunta es, ¿vivimos más tiempo? Sabemos que hay enfermedades que son edad dependientes como lo es el Alzheimer. Entonces, ¿qué podemos ofrecer como profesionales de la salud para proveer calidad de vida? ¿Sí? Hoy lo que se sabe en relación al Alzheimer es que desde la farmacia hay pocas novedades.
Eh, estimo, ahora en septiembre va a haber novedades, septiembre es el mes de la concientización del Alzheimer, el 21 de septiembre es el Día Internacional del Alzheimer, siempre surgen nuevos informes, pero calculo que con esto del COVID no se habrá avanzado en otros fármacos en relación al Alzheimer. Y entonces lo que se puede hacer es antes, ¿sí? Es decir, eh, el rumbo está orientado hacia la prevención, o sea, cómo estamos viviendo hoy va a determinar la forma en que vamos a envejecer, ¿sí? Y en el caso que ya esté la patología, ¿sí? Ya estamos hablando de un deterioro cognitivo progresivo, vamos a tratar desde tratamientos no farmacológicos, ¿sí? Como las terapias no farmacológicas, una de ellas es la musicoterapia, evitar que la enfermedad, no, pero sí poder evitar que el deterioro, en vez de que sea en picada, ¿sí? Sea más redondeado y lo que hacemos nosotros es apuntar a qué, a que aquello que esté preservado en el paciente lo mantenga el mayor tiempo posible. Esto se hace con un combo farmacológico que se utiliza, pero los médicos, ¿qué te van a decir el neurólogo? Yo tengo este fármaco, perfecto, y no le doy estímulo, ¿sí? Este cerebro va a continuar apagado. Y entonces lo que se indica es la terapia farmacológica unida a la terapia no farmacológica, que podemos hablar de estimulación cognitiva, terapia ocupacional, fonoaudiología y en este caso de la musicoterapia. Y en relación a la música, lo que te puedo decir es que es la capacidad, una de las últimas capacidades que se va a perder porque fue de lo primero, ¿sí? Allá que apareció en nuestras capacidades, y lo que se va a perder es de lo último adquirido a lo que adquirimos en un primer momento. Es decir, la música, al ser capacidad innata, va a ser una de las capacidades que se va a perder en último lugar, al igual que la emoción. ¿Sí? Sí, me gustaría igual hablar un poco de eso, de los procesos, del deterioro cognitivo que se va dando de forma gradual en Alzheimer y cómo este está relacionado con con las etapas de adquisición cognitiva de nuestro desarrollo. Sí, Y, cómo no. y cómo la musicoterapia puede generar un impacto en este deterioro cognitivo. Sí, es interesante porque existen, de hecho la cito en el libro, escalas de funcionalidad para Ujú. pacientes con Alzheimer. Asimismo voy a decir algo que es fundamental para el tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. La evaluación neurocognitiva, saber dónde estamos parados y cómo está funcionando ese paciente, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel de la funcionalidad, cómo es en su vida diaria. Eso me va a permitir comparar un antes y después del tratamiento, sea farmacológico o no farmacológico. Y en relación a las escalas de funcionalidad, es interesante porque cómo están planteadas, ¿no? O sea, van de sin deterioro a deterioro cognitivo. ¿Y qué lógica tienen? Vamos a citar al querido Jean Piaget, que todos hemos estudiado, ¿sí? Porque las capacidades cognitivas, las capacidades que tienen que ver con la adquisición de la cognición y la organización del pensamiento, van de lo más concreto, de lo motor, a lo más abstracto. De esa manera se van perdiendo las capacidades cognitivas, ¿sí? En este sentido, trabajé y estudié bastante la teoría de retrogénesis, que surgió en los años 90, que es muy interesante y lo aclaro mucho en el libro,
nada tiene que ver con infantilizar al paciente adulto con Alzheimer. Lejos de eso, lejos de eso. ¿Sí? Tiene que ver con encontrar una lógica para entender dónde está esa persona y desde nosotros qué consignas, qué propuesta hacerle para que ese paciente comprenda y tenga logros, logros en el hacer, ¿sí? En el hogar ya saben lo que no puede. El paciente sabe con qué dificultades se encuentra. Otro día una paciente se agarraba la cabeza así y le digo, no te exprimas más la cabeza. Le digo, al revés, porque como no me sale, no me sale. Una paciente con una fascia progresiva primaria, que justamente tiene dificultad en hallar las palabras. Y yo le planteaba al revés, que se relaje, escuche y se mueva. O sea, volver a lo primario, ¿sí? A lo emocional, al cuerpo. Y a partir de ahí empieza a fluir, ¿sí? Y eso es maravilloso. Y algo que desarrollo en el libro, que ahí les voy a dejar puntos suspensivos, sobre todo para los colegas musicoterapeutas, es que también me puse a estudiar acerca de, así como Piaget marca los hitos que van cambiando en relación a la organización del pensamiento, me puse a estudiar cómo es la adquisición de las habilidades musicales, ¿sí? Desde el nacimiento hasta la adultez. Y, y ahí hay mucho material, porque solamente les voy a adelantar que hay buenas noticias, que esto lo podemos ver en la práctica nosotros, pero es interesante entenderlo. Si uno entiende, comprende y puede trabajar con el paciente entendiendo el por qué y el para qué. Que aún cuando las funciones cognitivas se van deteriorando, ¿sí? Las habilidades musicales están preservadas y tienen otra velocidad en la curva del deterioro. ¿Sí? No en la curva del deterioro, en la curva de pérdida, diría yo. ¿Sí? Es muy, muy interesante, cito muchos ejemplos de la práctica clínica, viñetas, donde el paciente no puede muchas cosas, pero en la música, por ejemplo, puede hacer una comparación, ¿sí? Con todo lo cognitivo que implica realizar una comparación, ¿no? Porque nosotros cognitivamente, cuando comparamos, cuando armamos dos categorías, no sé, plantas y animales, cognitivamente ya sabemos que tenemos, que son diferentes. ¿Por qué? Porque sabemos que pertenecen a diferentes categorías, ¿sí? Bueno, esto en los parámetros del sonido permanece preservado. Y un paciente puede dar cuenta de que escuchó algo diferente. Y el trabajo cognitivo se logra. ¿Sí? Entonces, solo adelanto que está en el libro esto de que hay buenas noticias en relación a las habilidades musicales. Profesora, ¿y nos puede hablar un poco de cuáles son las funciones cerebrales que trabajan ustedes con la musicoterapia? Sí, cómo no. En el caso del Alzheimer, Ujú. trabajamos mucho, primero y principal, cuando vos trabajás desde la línea de estimulación, yo lo que hago es estimulación cognitiva musical, porque trabajo en la música y espero la respuesta en la música, ¿sí? Ujú. Pero asimismo compartimos muchos objetivos y la mirada y el posicionamiento y un tratamiento de estimulación. La primer función que hay que estimular es la atención. Sin atención no hay memoria, sin memoria no hay aprendizaje, ¿sí? ¿Qué es lo que más se está dificultando en esta época de pandemia, ¿no? Captar la atención de un paciente que ya en la presencia nos cuesta, y por eso trabajamos con grupos chicos, imagínense en un Zoom,
¿sí? Por eso tratamos de trabajar individualmente, en grupos de a dos, en grupos de a tres, a cuatro, pero lo principal es estimular la atención. ¿Por qué? Porque frente a un paciente vos tenés que lograr que extinga los estímulos, ¿sí? Ujú. Eh, Focalice, mantenga en el tiempo y seleccione lo que vos le pedís. Y en Claro. eso, por eso nosotros empezamos las sesiones cantando, ¿sí? Porque la música tiene ese poder, vamos a decir, ¿sí? Pero siempre voy a recalcar en manos de un musicoterapeuta calificado que sabe el por qué y el para qué, ¿Para qué? ¿sí? La música tiene esta capacidad de que alguien escucha música y focaliza la atención, buscas enseguida la fuente sonora, ¿sí? Entonces, eso es como inicial. Todas las sesiones que yo describo en el libro, la forma de planificar y organizar, que las venimos trabajando hace años en la cátedra de la cual soy responsable en la Universidad de Buenos Aires, con modificaciones, ajustes, ¿sí? Porque siempre aprendemos de los pacientes y de las realidades. Eh, y luego vamos a establecer qué función vamos a estimular. Generalmente con los pacientes con Alzheimer tratamos de trabajar más allá de la reminiscencia con la valoración que le damos nosotros a esto que decía hace un ratito de que es otro recorrido neuronal, otra vía de ingreso, ¿sí? A la información. Y estamos hablando de la memoria musical, que aparece preservada. ¿Sí? Entonces, a partir de allí ya podés trabajar el lenguaje, trabajamos con instrumentos para trabajar la coordinación, todo lo que tiene que ver con movimientos coordinados, que tiene que ver con praxias, nocias, Ujú. todas las funciones cerebrales superiores que a veces el paciente con demencia, por suerte está cambiando esto, se cree que la única posibilidad que tiene es apagarse. Ujú. Y no, lo podemos encender. Simplemente que esa persona necesita un ambiente enriquecido y con actividades que le interesen. Claro, ¿Sí? Cuando yo envejezca, si me das dos agujas de tejer, seguro no me van a gustar porque ahora no me gustan. Ahora, si me das un piano, capaz que me gusta. claro. Por eso Pero es que se hace una eso, evaluación antes de los gustos de la persona. exacto, sí, sí. Y de esto se ocupa mucho, que por eso yo trabajo siempre en forma interdisciplinaria de los intereses y los hobbies, las Ujú. terapistas ocupacionales. Es maravilloso ese rastreo. Pero en relación a lo que decías, nosotros sí contamos con evaluaciones, admisiones, que son propias, ¿sí? Somos los únicos que nos vamos a interesar, por ejemplo, por las preferencias musicales, si estudió música, si alguna vez el paciente aprendió a tocar un instrumento, si leyó el pentagrama, eh, si actualmente en la casa se escucha música, si el ambiente de la casa es el silencio, si tocó algún instrumento, ¿dónde está ese instrumento actualmente? Generalmente está cerrado el piano, la guitarra guardada, todo como si hubiera sido allá lejos y del pasado. Y eso es propio de la persona. Y tengo El, el, entendido que, claro, al igual que, por ejemplo, nosotros en kinesiología son sesiones ay, establecidas, perdón, pero, ¿sí? perdón, Sebastián, está mandando saludos la doctora Serrano, que es quien hizo el prólogo del libro, que El está libro. presente. Gracias, Cecilia. Un saludo. Le comentaba de que nosotros en kinesiología tenemos sesiones establecidas. En cambio, en musicoterapia tengo entendido que no hay un final en las sesiones, sino que un acompañamiento, ojalá continuo, ¿no? En el caso del Alzheimer, sí. En el caso del Ya. Alzheimer, acompañamos al paciente porque es esto, acompañarlo a que la pérdida, ¿sí? El declive cognitivo, en vez de ser así como una montaña rusa en picada,
claro. sea más redondeado y sí, y es el acompañamiento. No podemos hablar lamentablemente de un alta. Claro. Sí, lo que tratamos de evitar todo el tiempo es de que se genere dos pacientes. Uno, el que viene a consulta, y otro que va a ser el familiar por la sobrecarga que lleva estar 24 horas del día, como ocurre ahora, en el momento de pandemia, Exacto. con un paciente con deterioro cognitivo. Bueno, vos el lunes te pudiste sumar como invitado. Sí, en un ratito más voy a comentar mi experiencia. Nos quedan pocos minutitos, profe. Perfecto. Tenía Bueno, más preguntas, pero se hizo corto el tiempo. Tenemos una pregunta de Benjamín Barrientos que dice, frente a otras disciplinas artísticas como la pintura, por ejemplo, ¿se activan las mismas zonas cerebrales asociadas a la musicoterapia para mejorar la condición del Alzheimer? sí, son otras áreas. Acerca de la pintura, justamente la doctora Cecilia Serrano, si alguna vez quieren, tiene un estudio realizado sobre cómo impacta en el arte, ¿sí? En artistas conocidos o en pacientes, en todo lo que tiene que ver en visuoconstrucción, ¿sí? En el plano, la organización espacial, el deterioro cognitivo. Lo que le puedo responder a esta persona es lo siguiente, que la música tiene una complejidad altamente cognitiva y la implicancia es a nivel bihemisférico. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, en los hemisferios radican diferentes funciones en los hemisferios cerebrales. Una tiene que ver más con el lado analítico, de la lógica, del lenguaje, que tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Y el otro tiene que ver más con lo emocional, lo artístico, lo creativo, lo melódico, ¿sí? Y cuando escuchamos o hacemos música, la activación cerebral es bihemisférica. Por eso hay mucha bibliografía acerca de la diferencia entre el cerebro de una persona que ha estudiado música, de un músico, a alguien que simplemente le gusta. Y a ver, no es ni mejor uno ni otro. Lo interesante es que la actividad musical, al ser tan compleja cognitivamente, va realizando modificaciones a nivel del cerebro cuando uno estudia de manera sistematizada música, ¿sí? Pero todos podemos disfrutar y todos podemos hacer música. Y algo que quiero dejar en claro, para hacer musicoterapia no hace falta saber música. O sea, todos tenemos esa capacidad innata. Entonces, todos somos bienvenidos a musicoterapia. Súper. Eh, Le agradezco, profesora, haber aceptado nuestra invitación y también destaco su cercanía con nosotros y estar siempre abierta y dispuesta a cualquier requerimiento que tuvimos durante el proceso. Bueno, la profe me invitó a un taller de cuidadores, que creo que el proyecto lleva por nombre A mí me pasa lo mismo que a usted. Eh, Exacto. sí, lo hace bueno, usted mejor explíquelo, usted sabe más sobre esto, de la clínica de Cons. Estamos es un proyecto en común con Salud Her, que está en Concepción, de Chile, que nos abrió las puertas a mí y a otra colega, y por primera vez nosotros aquí estamos trabajando con cuidadores. Obviamente hemos trabajado hasta antes de la pandemia en forma presencial, en el hospital, en el consultorio, y ahora lo estamos haciendo con cuidadores aquí en Argentina a través de la plataforma del Zoom. Salud Her nos invitó a que trabajemos con cuidadores de Chile. Entonces fue una experiencia y un desafío, pero bueno, beneficios de la pandemia, ¿no? Ah, Porque claro, durante 4 lunes nos estuvimos encontrando, ahora cerramos el lunes próximo, y es muy rico e interesante todo
fue surgiendo y además no tenían ni idea de qué era la musicoterapia, o sea que tuvieron que aprender a ser pacientes de musicoterapia, en este caso usuarios, porque tiene que ver más con la prevención de la sobrecarga. Y quería que cuentes un poquito vos, Sebastián, de que estuviste como observador en este Zoom. Sí, me llamó la atención, a diferencia de otras terapias, lo rápido que las personas van teniendo vínculo entre ellas a través de la música. Habían actividades bien prácticas que si quieren saber más están en el libro. Hay varias ideas de lo que ustedes se pueden imaginar de cómo es una sesión. Y estas actividades prácticas hacían de que las personas se vincularan y que finalmente se puedan generar estas redes que yo creo que es el objetivo de este proyecto, de que las personas se puedan acompañar, de que están viviendo la misma o una realidad similar. Y es increíble cómo mediante la música se puede romper el hielo, se pueden establecer lazos de confianza. Y como usted dijo, la música tiene esta emocionalidad que se puede compartir y transmitir. Como dice el libro, a mí me gusta harto el fútbol y se puede ver, por ejemplo, en el cántico de las hinchadas, como un grupo de personas está cantando por un equipo y a uno se le pone la piel de gallina. Eh, Sí, pero eso además, mismo, esa, cuando ensayan? ¿Cuándo ensayan? O claro, sea, cuando vos la ensaya. escuchás la canción Mm, y ya la sabés, ¿sí? exacto. Y siguen un pulso, sincronizan, Ujú. y se emocionan. Y digo, nadie sabe música. Claro, entonces algo similar se vive en esta experiencia. Viví yo, por lo menos, observé en esta experiencia con el taller de cuidadores. Profesora, me voy despidiendo porque me quedan cinco Sí, minutos están antes haciendo de corte. algunas Están preguntas haciendo de una... dónde Sí, se compra el libro sí, y cómo se llama eh, el libro. sí, ¿Se ve? sí, se ve. ¿Se ve? Ahí va. Pueden escribirnos a nuestro inbox un mensaje y nosotros le damos el link de descarga, o sea, para poder comprarlo digital. En Editorial Acadia @gmail.com pueden consultar y como le llegó a Sebastián, Ujú. la versión digital está dando vueltas y Sí. parece que está bueno leerlo digital. Yo soy más del formato de papel, pero bueno, Sebastián dijo que lo disfrutó igual. Sí, lo disfruté igual. Así que envíenos un mensaje y nosotros los ponemos en contacto para que puedan comprar el libro. Profesora, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Le agradezco mucho también su invitación que me hizo también a poder vivir esa experiencia. Y eso, dejo invitada para una nueva ocasión que podamos compartir una nueva charla. ¿Cómo no? Mucho gusto y me encanta esto de la interdisciplina, que un kine Sí, se haya sentido sobre todo conmovido por lo que se puede establecer desde otra disciplina, ¿no? sí, Y seguramente en algún futuro vas a derivar a algún paciente a musicoterapia. Y eso es lo que quise lograr yo con la guía, que se conozca todo lo que podemos brindar, aun cuando parece que el panorama es totalmente oscuro. exacto. Comparto sus palabras, profe. Que esté muy bien, Bueno, profe. muchas Gracias gracias. a todos. Carol, muchas Muchas gracias. gracias. Que tengan una Sé que buena está por semana ahí, todos. Carol. Sí, por ahí está, Bueno, le envío saludos. chao, buenas noches, un placer y cuando Chao. quieran, a su disposición. Muchas Chao, gracias, chao. profe. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esa